¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Bienvenidos a este espacio de viralidad social. Gracias por acompañarnos. Estamos estrenando mes, por supuesto también semana. Y bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros hasta que terminamos este espacio donde abordamos los temas coyunturales, los temas importantes, los temas que fueron tendencia a lo largo de la semana. Les saludamos con mucho gusto y también saludamos a quienes están aquí en esta mesa. Pepe Ojeda, ¿cómo estás? Buena Leti, qué tarde. gusto, muy buena tarde, 2 de diciembre. Fer, qué gusto, Alvarito. Y bueno, también a Fernando Maldonado, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos ustedes, Pepe, Álvaro, pues listos para empezar a hacer el corte de caja de este Sí, año, sí, ¿verdad? sí, ya estamos por terminar. Los últimos días Así de es. 2024 de todos, amén. Y pues ya muy cerca de la Navidad, de las fiestas, de todo esto que a Fer no le gustan mucho, pero, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos queda el ensayo de la buena fe. Y Álvaro Ramírez, ¿cómo estás, Álvaro? Buena tarde. Muchas gracias, Fer. Pepe, nos han dicho, bueno, me han dicho que ahora estamos muy serios y ahora los estuve observando y ustedes están sonriendo. La excepción fue Pepe Ojeda. Pero ya sonrió. Pero Oye, estamos contentos. pero nada más arrancamos serios, ya después ya no, que somos a lo largo del programa. Comentario de que arrancan muy serio. Entonces, Bueno, ya. Ya, claro, bueno, ya sonreímos y vamos a sonreír más. Bueno, depende también cómo nos vaya, porque hay veces que las cosas no están como para sonreír, ¿no? Seguramente será ¿Verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues también agradecer como siempre a MGM Media Group, que nos da hospitalidad, que siempre nos tratan muy bien y que gracias a ellos pues este programa está al aire con ustedes, para ustedes y también esperamos la retroalimentación de ustedes. Vamos a comentar acerca de los temas que vamos a abordar este día. El pasado jueves, el jueves de la semana pasada, falleció Silvia Pinal. Dicen algunos expertos que es la última diva del cine nacional. Por ahí todavía creo que queda Elsa Aguirre, ¿no? Es Aguirre. Sí, ¿verdad? La vaca, pero que ya está hace Sí, también. retirada. Así es, pero yo vi una foto de ella, yo creo que este año, y se ve todavía muy bien la señora. guapa la señora. ¿Verdad? Muy guapa. Bueno, Silvia Pinal, toda una dinastía sobre todo de mujeres, ¿no? Sí. De mujeres, porque el único hombre en esa familia, independientemente, bueno, de los esposos o parejas que hayan tenido, fue el hijo, el más chico de Silvia Pinal, hijo que tuvo con Enrique Guzmán, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ese tema que además ha sido bueno, una tendencia tremenda en las redes sociales, ¿no? El segundo tema, pues, va a ser hablar de la amenaza que hizo Donald Trump para las armadoras que se encuentran instaladas en México, en Canadá y, por supuesto, para las europeas, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema, un poco de lo que respondió y lo que ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto de esa llamada telefónica que tuvieron, ¿no? Entre ambos. En tercer lugar, pues bueno, la semana pasada también se dieron prácticamente de los últimos nombramientos que realizó el gobernador electo Alejandro Armenta Mier. Dos hombres importantes especialmente destacan uno que va a ser, yo creo que la segunda persona más importante en el gobierno, después de Alejandro Armenta, el jefe de gabinete, ¿no? José Luis García Parra, y quien va a ser el encargado de la comunicación social en este gobierno, que es José Tomé Cabrera. Y que, bueno, son gente muy cercana al gobernador y que dicen algunos que cómo los hizo sufrir, ¿no? Bueno, el cuarto tema que vamos a abordar es la sucesión panista en Puebla. El próximo 15 de diciembre se determinará quién estará al frente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ahí se están dando hasta por debajo de la lengua, con la cubeta, los pocos que aspiran a dirigir. No, bueno, con muchas ganas, pero con pocas posibilidades de hacer del PAN un verdadero partido de oposición y un verdadero partido político que le abone a la democracia en Puebla y bueno, también a nivel nacional, ¿no? Y finalmente, el último tema que yo veo difícil que lleguemos, ya lo mencionamos también, pero nuevamente sigue
en la conversación pública el alza al transporte, que ya dijeron que no va a haber alza al transporte, por lo menos de aquí al 14 de diciembre, ¿no? Esos son los temas. ¿Les parece que empecemos con el tema que se volvió más viral? Quizá no más importante, quizá no de mayor impacto para la vida cotidiana, pero sí algo que se manejó en redes sociales, que es la muerte de la primera actriz Silvia Pinal. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere empezar para que no me digan que luego... Yo creo que Álvaro, eso. Digo que porque eres un... Sí, tienes una memoria prodigiosa. Pero, mira, ¿sabes? Silvia Pinal, estas nuevas generaciones que están muy en el consumo y muy atentas a las redes sociales, vieron una Silvia Pinal con el deterioro natural de la edad, De 93 años, en ¿no? 93, 94 años. No, sí, 93, 94, sí. Silla de ruedas, pues una mujer de muchísima edad con un deterioro natural que si ojalá voy a hablar por mí, llego a mucha edad, lo vamos a tener que nos lleguemos a mucha edad. Bien. Hay que echar la mirada al retrovisor para entender la dimensión de Silvia Pinal y la importancia en la cultura popular y mediática de este país. Silvia Pinal, precisamente por todos los años que vivió, le tocó el llamado Cine de Oro Nacional, que es el mejor momento de producción cinematográfica, con actores que son legendarios. Pedro Infante, no sé si actuó, pero también por labores que ella era una entusiasta de la anda o en diferentes momentos, convivió con Cantinflas, en fin. Uno se echa una revisada ahora en internet y encuentras fotos con quien tú quieras y mandas. Oye, esa película que hace Silvia Pinal con Pedro Infante, en donde pasan una noche divertidísima. ¿La del Un fin inocente? de año. El inocente es muy divertido, Muy sí. divertida. Y tienes a dos gigantes del cine actuando, haciendo Sí. comedia, que lo hacían muy bien. Esa era una película necesaria cada diciembre. Es una película de culto. Creo que hizo dos con Pedro Infante. Pablo y Carolina también es una película que hizo, ¿no? Sí, ¿no? La protagonista, ¿no? Sí, ¿cómo no? Esa del Inocente, que es una película muy divertida, es una comedia muy sana, pero inteligente. Muy Y divertida. apuesta por por el paradigma, ¿no? De la virginidad de las mujeres. Sí, de esa Y hace época. toda una historia en torno a eso. Ujú, Pero sí. es una película muy divertida. Sí, la verdad es que es una película y además que te muestra cómo era justamente toda esa cultura acerca, sí, en la mujer especialmente. O sea, Claro. es una película de culto que además, bien dice Fer, no sé en la casa de ustedes, pero obviamente porque cuando nosotros éramos ¿Niños? adolescentes, pues solamente había la televisión abierta. Así Y una. Ya sé, sí, ya sé, claro. Ahora hay uno por cuarto. Sí. Y lo que es hoy el canal principal de entretenimiento de Televisa, que para nosotros es la referencia del Canal 2, Ujú. los 31 de diciembre siempre programaban Esa película. Y era una maravilla verla. Esa y reportaje. esa no No, o sea, que actúan también muchos grandes actrices y actores. María Félix me parece que actúa ahí, pero bueno. Sí, es una película extraordinaria, además, donde se ve a un Pedro Infante en la parte de comedia, que después tuvo también muy buen recibimiento en Escuela de Vagabundos y en su última película proyectada, no su última película filmada, pero que fue Escuela de Rateros, que ya fue a color. Él muere poco, incluso muere antes del estreno, De Escuela de Rateros. donde hace comedia y lo hace extraordinariamente bien Pedro Infante. Pero volviendo Era muy simpático. a Silvia Pinal, Silvia Pinal fue musa de Luis Buñuel, envidia Viridiana dirigió. a Silvia Pinal. Creo que fueron como 3 películas, ¿no? Claro, y dice que le regaló el cuadro además, Sí, ¿no? le obsequió el ¿Verdad? Le obsequió el cuadro. Trascendió, o sea, su popularidad fue transatlántica. En España hay muchas referencias y culto también a Silvia Pinal. Y además de ser actriz, de ser, pues,
productora. En su propio gremio, Ajá. fue senadora de la República. Fue senadora de la República, sí. No recuerdo si Fue diputada. Fue diputada. Yo estoy seguro Fue que diputada. senadora porque, déjenme contarlo en primera persona, yo muy pequeñito, cuando llegué a cubrir los temas parlamentarios, a mí me tocó verla en el Senado. Ajá. La verdad es que no brillaba para nada, no participaba para nada, pero fue senadora de la República, por lo menos en la legislatura que a mí me tocó ver. Sí. Y fue senadora por el PRI, cuando el PRI Sí, por el... Pero ciertas deferencias con canonjías, sí. el ANDA, con Dama- Claro, Daba claro. una cuota, por ejemplo, Sí. en su participación en el Senado, por lo menos en esa legislatura, bueno, fue la única que fue senadora, Sí. fue muy diferente a la participación que tuvo como diputado 2 veces Ignacio López. Pues así, bueno. López Tarso sí era de Participar. participar, presionar. Yo lo llegué a entrevistar en el teatro principal y él, además de memoria prodigiosa, Ignacio López Tarso se acordaba hasta de las iniciativas que había presentado Ajá. para el tema de su gremio. Creo que ya no la anda tiene un lugar y si lo tuviera no lo tendría por el PRI, no Así es. rechazaría. En fin, pero fue senadora de la República. Entonces, la construcción en el imaginario colectivo de Silvia Pinal es de muchísimas dimensiones. Vuelvo a mi punto de arranque. Quienes lo ven hoy, que se ha vuelto tendencia, esta foto con el deterioro, tendrían que echar más la mirada. Y alguien me decía, ayer que lo publicamos y demás, se nos fue por ahí en la publicación alguna de estas fotos recientes. Y alguien me decía, es que mejor utilicen las fotos de... Fíjate que la prensa nacional, la semana pasada que falleció Silvia Pinal, algunas de ellas tuvieron la cortesía y la elegancia de poner las fotos de la Silvia Pinal, de la que todos llegamos a... Guapísima. Ella- Claro, claro. ¿Sí? A mí me parece que es un latino editorial, a ver, Sí. con este tipo de fotografías. Sí, mejor que estas. Y bueno, ya para redondear, pues sí, efectivamente, sus hijas... se me fue... Silvia, Pasquel, la cantante Guzmán, Alejandra Guzmán. que están ya en este tema de la farándula, de los escándalos, tal. Es que todo. Dice que cuando dices que esta generación de consumidores de contenido por internet se distraen mucho Sí. en los desaciertos que nos ha tenido la dinastía de Silvia Pinal, como no tanto Silvia Pasquel, sino como Alejandra Guzmán, Frida Sofía, todas estas mujeres ya muy jóvenes que dan mucho de qué hablar, para bien o para mal. Así es, claro, claro. Están dedicados en ese... Que están, como todos, estamos llenos de claroscuros, pero se distraen mucho la gente en ese tipo de cosas. Que si Frida Sofía acusó al abuelito que intentó tocatearle, todas estas cosas, los excesos de Alejandra Guzmán, que lo sigue cometiendo, que sigue siendo una gran cantante. Sí. Sí, es una gran cantante. Pero bueno, y nos olvidamos de la matriarca de esta generación de artistas, cantantes, actrices y demás, que es Silvia Pinal. Ahora, también en una época, a ver, lo voy a decir en el sentido más positivo. O sea, una feminista no de pancarta, sino de ejercicio cotidiano, madre soltera de sus hijos. Bueno, solo ella sabrá si le pagaban bien la pensión, suficientemente la pensión, los padres de sus hijos, que algunos fueron muriendo. Al final se vino casada con un tlaxcalteca que fue gobernador. Tulio Hernández. Hernández, pero en fin, tuviéramos que pensar en una cabeza para, en el sentido más justo, hablar de Silvia Pinal, tendría que decir que fue una protagonista de su tiempo y además una feminista de ejercicio y de arranques, porque no de pancarta. ¿Ah? O sí, promotora cultural, como primera Sí. dama del estado de Tlaxcala, hizo muchísimas cosas en el teatro Xicotenca. Hay una leyenda que nadie ha podido comprobar, que desapareció uno de los candelabros, el más grande en el mezanín del teatro, que es una obra de artes de teatro. Desapareció un candelabro y aseguraron que estaba en la casa de Silvia Pinal. Pues No sé si Bueno, pero por lo menos la duda, ¿no? el ayudo tuyo. inconmensurablemente hermosa. Sí. Muy Y protagonista de su Así es. Pepe Ojeda. Pues la verdad ya parece que estaba yo en
en las redes, escuchando y viendo viralidad. Ahora entiendo cómo nos ven, disfrutando. Sí, estaba disfrutando lo que comentaban. Yo creo que desde mi punto de vista tengo muy poco que aportar. Me parece que ustedes han sido muy contundentes, sobre todo con esta sensibilidad de lo que representó Silvia Pinal. Pero sin embargo a mí me parece interesante verlo desde lo que representaron las redes sociales. Es decir, por ejemplo, en la plataforma de X, era impresionante, es decir, la cantidad de mensajes que había, pero me parece que también, desde mi punto de vista, como son las redes sociales, desarticulado el tema, pero como pólvora así, pero también así mismo se apagó, ¿sí? Pero era impresionante, es decir, quien no supiera quién era Silvia Pinal, nada más bastaba echar una revisada y rápido te ponían todas las referencias. Pero sí coincido en el tema de que al final del día me parece que abusan con el morbo de lo que representó pues su parte final, como bien lo dicen, pues los que vamos a llegar a esa edad. Que somos todos. Que somos todos. Sí. ¿Con qué certeza? Sí, pero no todos van a llegar a esa edad. A esa edad. Sí, entonces los que vamos a llegar a esa edad, yo espero también llegar, sí, como dice Alvarito. A mí me parece que pues es natural, es decir, sin embargo, me parece que ese es el morbo y el abuso, y los comentarios que había de los doctores o de las doctoras o de los que estaban ahí y platicando cómo fueron sus últimos días, me parece que ese tema es cuando se cae en el abuso de un hecho, de un suceso, donde aquí lo más importante, como lo hizo Álvaro, como lo hizo Fer, como lo hace Leti, pues es rendir homenaje a alguien que fue un hito en el mundo del espectáculo, en ese cine de oro, en ese cine que todavía, la época de oro que todavía se recuerda, y que no ha habido otra, ¿no? Pareciera, ¿no? Y que ahí se ha quedado en la historia contemporánea de nuestro país. Fíjense que hay un personaje poblano que conoció muy bien a Silvia Pinal y a Tulio Hernández López, allá en la intimidad del lugar. Ajá. Es Raimundo Bey. Era el director de comunicación social de Tulio Hernández López. Y era el segundo hombre más influyente en el gobierno del Estado en esa época. Y a él le toca vivir la crisis tlaxcalteca cuando Tulio, viajando a la Ciudad de México, se cae de la moto. Y se vio grave. Entonces, él se da cuenta del enorme amor que le tenía Silvia Pinal a su marido, que era el gobernador de Tlaxcala. Una mujer dedicada al pendiente de la salud y la recuperación de su esposo, que era el gobernador de Tlaxcala. Y le toca básicamente convertirse en el mensajero del gobernador para que el gabinete siguiera funcionando. Pero él, tenía ese contacto, claro. Como funcionario del gobierno del Estado de Tlaxcala, se dio cuenta del amor que le tenía Silvia Pinal a su marido. Y ahorita que lo mencionas, pues lo agradecemos porque él siempre nos manda mensajes nos manda mensajes de que ve el programa y siempre hay felicitaciones y palabras muy elogiosas así es que también le mandamos un saludo. Sí. No, finalmente esto, por ejemplo, también es interesante, es decir, comúnmente la frialdad de lo que representó el matrimonio de Peña Nieto, es decir, de la simulación aquí con lo que dice Fer, pues no, o sea, pareciera que era una persona auténtica, ¿no? Sí. Pero finalmente termino diciendo que la historia de repente es cruda, la historia de repente no reconoce los méritos y los reconocimientos que debería tener cada uno de los que aportaron en su momento a las instituciones, en este caso a la institución de la ANDA, y que me parece que está totalmente desfigurada, y el esquema del corporativismo, como se movía el PRI, es maravilloso, es decir, todos estaban dentro, ¿no? Sí. Nadie estaba afuera, y representantes del ejército, representantes de las televisoras, es decir, de todo lo que le daba, sí, de eso, sí, ahí tenía el sistema, incluir, ¿no? Tenía la posibilidad de
de tener ese esquema para que todos estuvieran, como bien se decía, todos dentro, ¿no? Ajá. Y que en algún momento, si te formabas, te iba a tocar. Y ahora está Alejandro Moreno. Y ahora Alejandro, No. que sí, Oye, pero y ahora, Ya no hay nada. No, no hay. y también hay que comentar, Morena se ha tratado de jalar también a unos actores o cantantes ahí que no, con muy buen tino, ¿no? Pero bueno, que ahí están. Una película. Sí, también. No, pero, a ver, tiene a Damián Alcázar. Sí, claro. No, sí, pero tienen a que fue diputado, ¿cómo se llama? cercanísimo aquí Sergio Mayer. por cercanísimo ejemplo. al morenovallismo y a... Claro, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, pero, en fin, también tiene... bueno, claro. Pero bueno, para terminar con el tema de Silvia Pinal, a mí me parece que efectivamente, como dices Álvaro, es una mujer que a lo largo de su vida y de su carrera planteó muy bien esa dinastía matriarcal que encabezaba, no ella, sino su mamá. O sea, su mamá era creo que tenía 15 años cuando nació Silvia Pinal. Y el apellido Pinal no viene de su papá, que se apellidaba Pasquel. Silvia Pinal se casa en primeras nupcias con esta persona de apellido Pinal y le da el nombre y reconoce a Silvia como su hija. Y mira qué coincidencia, el primer esposo de Silvia Pinal fue Rafael Banquels. Los apellidos que coinciden. Rafael aquel que se hizo famoso con Gutierritos, me parece, ¿no? Que ahora, bueno, lo hicieron. Otra película. También, sí, claro. Y de ahí nace Silvia Pasquel. Y Silvia Pasquel tiene una hija que se llama Stephanie Salas, que tiene un romance con Luis Miguel, que tiene una hija de Luis Miguel finalmente, ¿no? Claro, Entonces, Silvia... pero era una dinastía, una familia matriarcal. Y vemos a Alejandra Guzmán, y yo quiero insistir, el único hombre que permanece en esa familia es el hijo más chico, pero que realmente, independientemente de que se ha dedicado a ser productor musical y todo esto, pues no ha destacado como han destacado, a lo mejor por sus escándalos, como dices, ver las mujeres, ¿no? Pero Silvia Pinal, Absolutamente un matriarcado. ¿verdad? Sí, completamente. Ella fue, además de actriz, fue productora. Yo recuerdo, y ustedes también seguramente, y nuestro público también lo debe de tener muy presente, fue productora de un programa que tuvo mucho éxito durante muchos años y me parece que todavía por ahí llegan a pasar a algunos de estos programas, Mujer Casos de la Vida Real. Claro. Ella fue productora, en algunos casos actriz. Bueno, fue productora también y creo que propietaria o arrendataria del Teatro Frufru, que está cerca de Jicoteca, de la vieja sede del Senado. De hecho, ella hizo muchas obras de teatro y no es fácil que actrices o actores, además de cine, además de televisión, tengan esa gran capacidad histriónica de dedicarse al teatro, que es el más exigente para los actores y las actrices, ¿no? Entonces, sí, ha habido muchos escándalos. Cuando se muere Viridiana, a la triste, que a mí me parece que era la más bonita de las hijas de Silvia Pinal. Silvia Pinal llega a la funeraria vestida de color naranja. Esto fue por ahí de 1982, seguramente. Viridiana tendría ahorita como 60 años. Y Viridiana le puso a su hija... Por la película de Luis Buñuel, que dirige Luis Buñuel. Así es, Viridiana a la triste. Pinal se era el nombre completo. Se mata en la autopista México-Toluca, me parece, y se hizo un gran escándalo porque Silvia Pinal llegó vestida de color naranja, de ese de volteame a ver a fuerza, y entonces decían que por qué no había llegado negro. Y entonces la crítica, estoy hablando de 1982 o 83 seguramente. Más conservadora todavía la sociedad. Exactamente. Ahora a lo mejor no sería tan criticable. Y ella dice, yo venía de un evento, yo no voy a ir a cambiarme para llegar a ver a mi hija tendida, ¿no? Bueno, y el otro gran escándalo que mucha gente criticó fue precisamente cuando se casa con Tulio Hernández, porque decían, ella ya tenía el poder económico, un poco el poder político en los puestos de elección popular que tuvo,
y lo que le faltaba era ese poder que da estar el poder público, ¿no? Y por eso dicen que se casa con Tulio. Desmientes de alguna forma estas versiones que se manejaron en esa época por esto, ¿no? Don Ray Vega era la de un matrimonio que interpretado en su momento como una relación de conveniencia. Así es. Lo cierto es que hicieron una vida marital como cualquier persona en este país hace con su pareja, con su esposa. Porque decían, justamente, Tulio no era una persona precisamente muy agraciada. Pero él decía en Tlaxcala que gobernaba, que gobernaba con pulque y saliva. Sí. Lo que quiere decir es que ciertamente verbo mata carita. Así es, que era muy afortunado en tener forma de convencer, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿alguien aquí ha podido conversar con Tulio Hernández López? Yo lo hice un par de veces y la verdad es que terminas enamorado del señor. Sí, y lo dejas hablar porque es un excelente charlista. Sí, claro. Es un excelente charlista, ¿no? Así es, sí, sí, muy simpático, muy simpático. Entonces, bueno, el tema de la dinastía Pinal, que pues me parece que ninguna de las hijas, ni el hijo, ni las nietas, creo que ya tiene hasta bisnietas, seguramente las tiene, ninguna alcanzó ese nivel de calidad que tuvo Silvia Pinal. A mí me parece esto, ni Silvia Pasquel, ni Estefanía Salas, ni Alejandra Guzmán, con toda su voz, ni la hija de Luis Miguel, Michelle, me parece que se llama Michelle Salas, que se dedica a las pasarelas, que es modelo internacional. Creo que ninguna le ha llegado a los talones a Silvia Pinal. Pues ella fue la que abrió brecha en ese matriarcado. Así es. Sí. Son ausencias que duelen, auténticamente duelen. A manera en primera persona yo diría que ha habido ausencias que particularmente me has oído, por ejemplo, con Gabriel, que no fui un seguidor de su música ni de su trabajo, pero hay un momento en el que sabes que ya no está y tú creciste escuchando en la familia querida a ese artista. Ahora que no está Silvia Pinal, pues tienes el mismo sentimiento de ausencia. De que algo falta. Si bien el tema de los espectáculos, el tema de la farándula, no es precisamente algo que nos debiera de afectar o impactar tanto, pero finalmente es parte del entretenimiento, es parte de lo lúdico que las personas necesitamos, ¿no? Entonces creo que sí hay un hueco ahí en la época de oro del cine mexicano donde se nominaba a las películas mexicanas a los premios Oscar, ¿no? Entonces realmente, por circunstancias también del cine de Hollywood, pero bueno, finalmente se hacía buen cine, había muy buenos actores, Pedro Armendáriz, ¿cómo se llama? Katy Jurado, Dolores del Río, López Tarso, por supuesto. Nominado, me parece, por Macario, sí. Tizoc estuvo nominado. Bueno, Tizoc el oso de Berlín, ¿no? El oso de plata de Berlín. Sí, ¿no? Ya había fallecido Pedro Infante. Sí. Lo fue a recibir Ismael Rodríguez. Sí. Que fue su director de las películas más importantes. Había una, bueno, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que ahorita que dices de Pedro Infante, las películas que hace con con Jorge Negrete. Esas de las coplas. Jorge el Bueno y Pedro el Malo, ¿no? Ismael Rodríguez, en donde hace donde hace tres personajes, Pedro Infante. Y había una propuesta de hacer una película con 7 personajes y es cuando también se muere Pedro Infante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí. Y abstemio, y le hacía muy bien de borrachín. Sí, era abstemio también. Bueno, pues esa es la época justamente que le tocó vivir a Silvia Pinal y que creo que el fin de semana vamos a estar viendo, especialmente en la televisión abierta, películas. Sí, ¿no? Programaran otra vez la de Seguro que sí. Y además en las plataformas más accesibles, no necesariamente en las de pago, sino de que ya vienen con el paquete del teléfono. Ajá. Perfecto. Bueno, pues en paz descanse Silvia Pinal y ojalá que haya nuevos talentos que puedan ocupar esos espacios. Creo que hace falta, ¿no? Sí, yo no me imaginé que le pudiéramos dedicar tanto tiempo y pues habla precisamente de la relevancia. Así es.
casi 30 minutos, ¿no? De programa, ¿no? Una protagonista importante de su tiempo. Pero además lo valioso no es solamente como un tema histriónico, sino en muchos otros, ¿no? Que eso es, que creo que eso es lo que nos permite, claro. Ella estuvo también al frente de la AMRA, ¿no? Estuvo al frente de la AMRA. Sí. Y Oscar Milgo le tenía diferencias extraordinarias. No, Así es. por supuesto. Emilio Oscar no tenía mal gusto. No, y además no dejaba títere con cabeza tampoco. Bueno, pues ahí está. Y pues le recordamos, seguramente les estaremos recordando el próximo fin de semana con las películas, ¿no? De Silvia Pinal. Perfecto. Pues vamos ahora a hablar de otro tema que creo que puede ser muy rápido, el tema de las amenazas de Donald Trump para los aranceles, para los autos armados en lugares que no sean Estados Unidos. Y lo había dicho desde la anterior ocasión, ya lo había dicho desde cuando fue presidente por primera ocasión. Pepe. Gracias, Leti. Bueno, yo lo pondría en dos partes. Primero, entender que Trump todavía no es presidente. Entender que tampoco le tendría que haber contestado Claudia Sheinbaum. Y que tampoco debería de haber generado tantas olas como las que generó, incluso mismo en Canadá. Sí, prácticamente con una subordinación del presidente hacia Trump. Cuando todavía está Biden y donde todavía no había necesidad de darle el nivel y el protagonismo a Trump. Sin embargo, ese es por un lado. Y por otro lado, a mí me parece el otro elemento de lo que representa si realmente sus amenazas tienen sentido o no tienen sentido. ¿Y van a ser cumplidas o no? Si pueden ser cumplidas o no. Y ahí es cuando vale la pena como el análisis, es decir, ¿Trump realmente se quiere pelear con el dinero, con los que tienen el dinero? ¿Sí? Y eso se vuelve difícil, es decir, el principal socio comercial de Estados Unidos es México. Y el principal socio comercial de Estados Unidos es de México es Estados Unidos. Es decir, y viceversa. Es decir, los principales socios son México y son Estados Unidos. Entonces, es difícil pensar que quiera colapsar esto, porque esto es darse un balazo en el pie y que al final del día lo que va a generar es un caos con su principal socio. Es decir, los inversionistas que tienen su dinero en México, estadounidenses, pues claramente no van a permitir que les violenten, porque no estamos hablando de 2 pesos. Y si analizamos lo que representa ser el socio más importante, es completamente desigual. Es decir, nuestro socio comercial más importante no representa en la misma proporción la riqueza que se mueve de un lado y del otro. Claro. ¿Sí? Lo único es pues, que nuestros socios comerciales, pues, a medida de nuestra dimensión, pero lo que representa la codependencia de todo el dinero que representan los intereses, las inversiones estadounidenses es gigantesca. Y entonces ahí es cuando me parece que hace bien Claudia, hace bien contestándole, aunque no lo debiera haber hecho. O sea, es decir, si no lo hubiera, desde mi punto de vista, si no lo hubiera hecho, ¿sí? Si lo hubiera ignorado, si incluso hubiera hecho una declaración, pues cuando sea presidente, cuando seamos pares sí, hablamos. Exacto. ¿No? Entonces, pero sin embargo se adelanta, no lo hace mal, Sí, no. pero se adelanta y hace retumbar y también le pega a las bolsas, pero también amenaza, como él amenaza. Entonces, me parece que se pone al nivel, pero se pone al nivel de lo que realmente representa ser un socio comercial de iguales. No de subordinación como el caso de Trudeau de Canadá, que realmente sí se le pone de tapete. Y creo que esa es la parte donde, desde mi punto de vista, vale la pena la reflexión. Me parece que es imposible que se den estos 25% de aranceles. Es más, me parece que es imposible que se dé este juego perverso de Trump. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, está encontrando, así como lo hizo Andrés Manuel, y eso me parece que también vale la pena reflexionar. Durante estos últimos días he estado reflexionando precisamente el estilo de Trump y el estilo de Andrés Manuel.
pues pareciera que si los analizamos no desde la lógica de donde se encuentran de la parte ideológicamente, sino de la manera de cómo usan la política Sí. para sus fines propios de su liderazgo, pues tienen el mismo estilo. Es decir, Así es. tienen que encontrar un enemigo para que puedas confrontarlo. ¿Sí? Para pelearse en estas Para dos. pelearse, sí, y un enemigo que te ayude a afianzar tu base social. Trump está encontrando un enemigo, ¿sí? Donde le ayuda a afianzar su base social. Y su base social necesita a un México así, pero a un México así en un esquema de subordinación. Con esto, seguramente ya le va a pensar Trump que no es el principal enemigo que debe de encontrar para su estilo México. Porque si se le pone así Claudia, pues yo creo que el que va a perder va a ser Trump en este debate, porque al final del día no va a pasar mucho, sino solamente como no pasó mucho con Andrés Manuel, y que Salinas nunca lo metió a la cárcel, ni a los expresidentes, ni a todos ni a Claudia X González. Es decir, esos enemigos los necesitas vivos, que se muevan para con que qué puedas plan. seguir teniendo vigente tu discurso. En liderazgo, ¿no? Álvaro. Sí, yo creo que sigue siendo de parte de Trump y lo va a seguir siendo durante todo su cuatrienio un tema de trampas retóricas. Yo creo que él, como magnate que sabe de finanzas, sabe que lo que está diciendo es imposible de que ocurra. Así. Pero sigue hablándole a su público electoral, al estadounidense, Al de la supremacía blanca. el que trae la supremacía blanca, el de la ultraderecha por instinto, ni siquiera por un fundamento ideológico. A ellos les sigue hablando. Y creo que lo dice muy bien Pepe, que bueno que Claudia Sheinbaum se le para con esa autoridad y en una carta que terminó leyendo en 1 minuto 50 segundos, le deja las cosas muy claras, pero además creo que entra el ritmo de él. ¿Quieres una respuesta igual? Pues ahí te va. O sea, esto ni siquiera se puede llevar a cabo. Y creo que Claudia, desde su posición de mujer, está en terreno alto. Como dice, Así es. Tiene ventaja. la guerra. Tiene ventaja. Terreno alto. Su posición femenina le genera ya una ventaja y está en terreno alto porque cualquier resbalón que tenga Donald Trump donde quiera descalificarla por el tema de género lo va a pagar muy caro. Entonces Trump, que seguramente se lo habrán dicho sus asesores, tiene que ser extremadamente cuidadoso. Mira, yo no creo que sea tan respetuoso. Si le dijo a Kamala Harris, a mí que me importa que seas mujer, yo te voy a descalificar y yo te voy a pegar. No es, no, Hizo tanto. Donald Trump no es tan, Tampoco era ¿no? necesario en la contienda, Claro. ¿no? Pero creo que sí, a ver, Sí. o sea, vamos a traducirlo, no es lo mismo boxear con un hombre con hombre, que hombre con mujer, porque te implica, es inherente a que tengas algún tipo de cortesía y caballerosidad. Que eso es algo que no le funciona a Trump. Si a Trump algo le ha funcionado, es la trampa Lo contrario. retórica, llena de adjetivos, beligerante. La patanería es una de las herramientas retóricas más importantes de Donald Trump y aquí no la pueden usar. Está desarmado. No, el discurso lo tendría yo creo que utilizar más hacia el ciudadano estadounidense, ¿no? Hacia la ciudadanía estadounidense, Pero ¿no? no puede confrontarse. ¿Qué pasa? Suelta su amenaza, contesta Claudia Sheinbaum, entre los dos. Él, no sí. en el tema, entre los dos. Se hace 1 día y medio o 2 días de silencio y el siguiente capítulo tuvimos una gran conversación. El parte oficial de allá y de acá tuvimos una gran conversación. ¿Qué pasó? Todos bajen las armas. Aquí no los vamos a... Este tema ya no lo vamos a seguir. ¿No? Así pasó. Yo así lo vi. Sí, ya no creció, no solamente lo contuvo bien la presidenta,
sino que dio el manotazo. A ver, aquí no te vas a referir así. Además Y tenía ella- esa gran ventaja. Ella ya como presidente constitucional. Sí, Él también. no. Él como un presidente electo. Fer. Yo estoy convencido de que, como decía Reyes Herodes, lo que resiste apoya. El dólar se mantuvo más o menos en el mismo precio con respecto al peso mexicano y viceversa. En el momento más álgido de la discusión entre Trump y Claudia Sheinbaum, la respuesta a Trump, aún sin ser presidente aún juramentado, obedece a no dejarle la mesa puesta, la mesa mediática puesta a un hombre de la patanería que es Donald Trump. Creo que lo hizo bien, sin duda lo hizo bien, cuando lee la carta que envía a Donald Trump con un conjunto de razonamientos lógicos, bien estructurados, pone en su lugar a un hombre que había vociferado sin razón. En efecto, no tiene lógica golpear al socio comercial más importante, que es México, pero sí es una mala. Y tan lo es que no lo hace a través de X, lo hace a través de su red social. Así es. Y en la red social, quienes siguen esta red True, ¿cómo el nombre? Sí. Es como la, porque es verdadera, Ajá, sí. traducido del español, es ahí en donde hace el anuncio de que va a imponer los aranceles. No lo hace en Next, no lo hace en Facebook, jamás lo hace. No lo hace. O sea, no lo hace en un medio abierto, lo hace en su propia red social. Y es ahí en donde tiene la base que lo ha venido siguiendo desde que fue por primera vez presidente. Presente. Cuando le quitan la cuenta de Twitter, hace Eso. y ahí se vuelca toda la base electoral de Donald Trump. Entonces, en medio es el mensaje. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro cuando juramente como presidente de los Estados Unidos no va a hacer absolutamente nada? Porque necesita, en efecto, como lo dice Pepe, un malo en la historia para poder continuar con esta retórica del hombre poderoso que combate a los malos. Es eso lo que va a hacer Donald Trump siempre ha sido como el perro que ladra no muerde, ¿no? Amenaza mucho, vocifera mucho, habla demasiado, con la intención de la ciudadanía estadounidense que simpatiza con él. El ser un hombre que no vive de la política también le permite tener este tipo de desplantes. Así es. Eso es algo importante. Que no se van a aplicar es una amenaza, porque específicamente para México y Canadá dijo narco y migración. Dos temas que les pega mucho a la ciudadanía estadounidense. Pero además, aunque quisiera el ser... estado anímico. Claro, sí. Que se siente amenazado porque vienen personas de otros países dispuestas a hacer el trabajo que ellos no hacen, ¿no? Es eso. Así es. ¿Por qué viene un salvadoreño a quitarme el trabajo o dejar dinero si yo lo puedo hacer? Sí, maestro, pero se te ofreció el trabajo y no lo quisiste hacer. Y ellos sí están dispuestos a solearse para poder sacarse. Por supuesto, claro. Entonces, esa parte es lo que quieren oír. Es lo que Donald Trump quiere decir, porque seguramente está convencido de todo esto. Pero recordemos que tenemos un tratado de libre comercio que estaría violando si se aplicaran esos aranceles. Es decir, no es tan sencillo, ¿no? Oportunidad de hablar justo antes de la elección con un empresario de medios de origen centroamericano en Estados Unidos, que tiene estaciones de radio en Texas, en California y en algún otro estado. Un republicano convencido. Yo decía, no va a ser todo lo que ha amenazado Donald Trump, no lo va a ser. Un republicano, un empresario de medios ya nacionalizado en Estados Unidos, convencido de la filosofía de Donald Trump, porque tiene un conjunto de valores familiares, cristianos, todo lo que quiera, no va a hacer nada de lo que dice que va a hacer una vez que sea presidente. No terminó de construir el muro, no regresó a cientos de millones de... ¿Qué quería hacer? Que decía que iba a hacer en la primera campaña. En esta tampoco lo va a hacer. Lo que está haciendo es convenciendo a su electorado. Sí, hablar, porque esa es su estrategia. Creo que tendrían que estar más preocupados en la Unión Europea, en el tema de los aranceles para las plantas armadoras. Creo que tendrían que estar mucho más preocupados que México
o que Canadá, por el tema del Tratado de Libre Comercio que tenemos, ¿no? con ellos. Pero además, tampoco me parece que estén muy urgidos en la Unión Europea y tampoco le conviene pelearse con la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Porque políticamente ellos traen un tema, claro, está el tema de Rusia, de la guerra con Ucrania. Él ha sido más simpatizante de Rusia, Donald Trump. Es decir, tiene que aprender o tiene que manejarse con asesores que le indiquen que tampoco puede salir al ring a tirar trancazos a quien sea, al propio entrenador, ¿cómo lo llaman? Manager, ¿no? Digo, tampoco puede salir y tendrá que mostrar un poco más de prudencia. Espero que por la edad ya no tenga esa misma violencia verbal como la tuvo en su primer mandato. Yo creo que la requiere. Y yo creo que la necesita. Sí, la necesita. Es otros temas, porque si me permite el doctor, voy a hacer un resumen de su extraordinaria participación y cómo desmenuzó todo este tema. Esta partida la perdió retórica, era solo retórica y la perdió contundentemente Donald Trump. Se paró muy bien Claudia Sheinbaum. Y un elemento que ya he comentado y que creo que vale la pena volver a comentar, ojo con Juan Ramón de la Fuente. Seguramente fue parte importante de la decisión de contestarle de inmediato y con una carta y en la mañana. Sí, conoce muy bien. Porque también el escenario, el medio se debe quedar con el Sí. Él conoce muy bien el asunto, claro. Está resultando en las pocas pinceladas que hemos visto, mucho mejor canciller de lo que en su momento lo fue Marcelo Luis Ebrard. Mucho mejor. Y mira que tenía sus cosas, que era bueno Marcelo, pero bueno, finalmente el hecho de haber estado tantos años en Estados Unidos al doctor Juan Ramón de la Fuente le ha permitido tener ese timing, tener justo el momento en donde hay que reaccionar o quedarse callado. Completamente de acuerdo. ¿No? Sí. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Ya no abordamos más temas, pero bueno. Estuvo bueno, Estuvo distinto porque abordamos un tema que generalmente no hacemos. A mí me encantó el primero y el segundo también. Oye, ahorita que decía Pepe algo de darse un balazo en el pie, bueno, no vaya a salir como la doctora Marilyn Coate. Coméntanos algo, por favor. Bueno, nada más. Para tener Seguramente mucha gente que usa redes sociales habrá escuchado el audio en donde habla a sus vecinos a través de una nota de voz en un grupo de WhatsApp en donde dice que pertenece al servicio secreto y por tanto está autorizada para matar. Básicamente. Imagine. Servicios secretos que de Tlaxcala. Bueno, lo que acabo de ver esta semana que terminó es que la fiscalía encontró en su domicilio o en alguno de sus domicilios que tenía títulos falsificados de la UFLA, del TEC, de no sé. No, bueno. Qué vida tan difícil. No, tanto. Claro. Y haber sido descubierta debe ser dificilísimo emocionalmente. Sobre todo porque imagina de repente una persona con graves afectaciones mentales como tiene esta señora, verse descubierta y todo eso que construyó se te caiga. Independientemente de la sentencia, de lo que venga, creo que sí va a ser algo terrible para ella, pero menos terrible del daño que ella causó. Sí, más allá de ¿no? Porque realmente es pintoresco lo que estamos viendo con esta señora, ella misma es una tragedia. Claro. Es una tragedia que tardamos la sociedad en darnos cuenta que existía y que estaba haciendo daño. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Pepe. Pues qué gusto compartir de nueva cuenta. Ya diciembre y pronto las fiestas decembrinas y pues el próximo año seguramente con muy buenos augurios para viralidad. Claro. Qué gusto. Sí, esperamos. Álvaro. Muchas gracias. Como bien dice el doctor, pues ya diciembre. Tiene José Alfredo una canción, se llama Amarga Navidad, ¿no? Te dice, diciembre me gustó para que te vayas. Exacto. Pero ¿Es de José Alfredo? ¿Es de José Alfredo? Sí. ¿Sí? Del filósofo ¿cómo le pondré? Socioeconómico, porque además tiene que ver... Esa del verdadero paz de los mitos de la nación es José Alfredo. No, la canción se llama Amarga Navidad y en un
Diciembre me gustó para que te vayas. Me gustó para que te vayas, te sea cruel adiós. Mi Navidad Que no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me me hace tanto mal. mal. ¡Óndale! Que no sirvan los tequilas, ya es tarde. Ya es noche, ¿no? Pero Promotor del alcoholismo además también, ¿eh? ese es un debate. A ver, Que haremos algún día. porque quienes descalifican a José Alfredo. No es descalificación. Estoy en el rincón de una cantina. Digo, Pero quienes hacen esta referencia, a ver, el tema del consumo consuetudinario de bebidas alcohólicas del mexicano ya existía desde Claro. antes que naciera José Alfredo. Ya puso poesía. Eso es pura letra y música, ¿no? No, Guanajuato, ¿no? Así es. Por ahí, en el sexenio pasado, en la Secretaría de Cultura, en una conmemoración le ponen el jalisciense. Sí, en la Secretaría de Cultura lo bajaron de redes. No, qué barbaridad. Bueno, ya sabía, Pero bueno, después de las interrupciones, de nosotros, ¿eh? lo que quiero decir es que, contrapunteando la canción de Joaquín Ajá. Jiménez, esperamos que se concreten muchos buenos augurios, como dice el doctor, para viralidad social. Y por supuesto también para nuestro público. Ojalá que el 2025 sea... Dicen que los años nones son años de dones. Esperamos que así sea para todos, ¿no? Órale, qué padre. Fer, ya nos vamos. Como cada semana, Pepe, Álvaro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Solamente a recordarles que la próxima semana tenemos una cita como ha ocurrido. ¿Ya cuántos años tenemos con este programa? Desde el 21. Desde el 2021. Ya vamos. Corra la voz. Hay larga vida para viralidad social. Esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus mensajes, esperamos sus comentarios. Y pues, si nos lo permite, la próxima semana nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, pásela bien.